Buenos días. Hoy día es noviembre 2. Entonces, tal como yo les había dicho al comienzo del semestre, no podemos detenernos porque el material es no tanto extenso, sino denso. Entonces, no podemos detenernos. Entonces, por eso les he pedido hacer un poquito de esfuerzo. Y la sesión de hoy es una especie de complemento, ¿no? Porque me hubiera gustado dar este material un poco antes, en cuyo caso, si hubiéramos alcanzado realmente la sesión de hoy día, prácticamente no hubiera sido necesaria. Pero bueno, no vamos a llorar. Y me gustaría recibir algo entonces, lo que vamos a hacer es vamos a llegar un poquito más de lo que habíamos comentado en clase sobre oscilación libre con amortiguamiento. Y entonces vamos a presentar un concepto muy sencillo, realmente no es nada del otro mundo, que se llama decremento logarítmico. Y es algo extremadamente utilizado para determinar el factor de amortiguamiento. Entonces, eso. Y al final, en la segunda parte de la clase, quería hacer una especie de que me retroalimenten, ¿no? Cómo estuvo la lección y cosas por el estilo. Eso. Entonces, he preparado una presentación PowerPoint. Chúzole. Bueno, síganme en la explicación y al final de la sesión yo les comparto el PDF de esta presentación. La primera parte ustedes van a ver que es ¿cómo se llama? El revisar el material que ya vimos. Entonces no es nuevo. Pero yo creo que vale la pena confirmarlo o reafirmarlo. Andreina, por favor, me confirma que puede ver mi proyección PowerPoint. Andreina, sí se puede, ok. Entonces, estamos hablando de oscilación libre amortiguada. Es decir, como es libre, eso significa que todavía no hay una acción externa que esté actuando sobre el sistema. En el siguiente subcapítulo vamos a estudiar oscilación forzada, que fue el experimento que ustedes realizaron el pasado miércoles. Y seguimos trabajando con sistemas de un grado de libertad. Entonces, solamente nos preocupamos de una función a determinar. Y esa función es la posición del cuerpo, el ángulo, lo que sea, y a su vez ella solamente depende del tiempo. Entonces las derivadas son derivadas totales. Velocidad, aceleración son derivadas totales. Eso, ahí estamos todavía. Entonces, hay algunos modelos para incluir este efecto de amortiguamiento. Entonces, el más sencillo es el que yo les estoy mostrando allí. Es el amortiguador viscoso lineal. De hecho, en la tarea que vamos a comentar el día de hoy, en la primera parte, justamente se trata de determinar el coeficiente de amortiguamiento. Pero obviamente que el amortiguamiento con el que estamos trabajando es un amortiguamiento de tipo estructural, ¿sí? Porque la estructura es internamente, las partículas se desplazan relativa una a la otra y esa pequeña fricción disipa energía. Entonces, el dispositivo de disipación de energía es un poco diferente. Sin embargo, van a ver que el modelo que vamos a emplear aquí, proporcional a la velocidad relativa, es extremadamente utilizado aun cuando el tipo de amortiguamiento sea diferente. ¿Sí? Entonces, vale la pena dedicarle un poco de tiempo. Entonces, este es el modelo. Entonces, tenemos un cilindro, tenemos un pistón, y ejercemos una fuerza F sub D en sentido opuesto sobre el pistón y el émbolo. Ustedes ven, por favor, que FD apunta hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces la fuerza neta es 0. Eso es típico de todos los problemas en los que trabajamos sin masa. ¿Sí? Cualquier sistema sin masa tiene que estar en equilibrio estático, porque de otra forma se aceleraría al infinito. ¿Sí?
Ahora, producto de esta fuerza, entonces tenemos velocidad, el extremo derecho hacia la derecha y el extremo izquierdo hacia la izquierda. Entonces, de acuerdo con la fuerza que se aplica, se produce una velocidad relativa, es decir, el uno se mueve respecto del otro. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos graficar de esa manera. Entonces, si graficamos en la escala de las ordenadas la fuerza que aplico, Fd, y acá tenemos la velocidad relativa, es decir, la diferencia de U2' menos U1'. Entonces tenemos una relación más o menos de este tipo, es decir, si la velocidad es pequeña, entonces básicamente hay una relación bastante lineal. Si la velocidad es más alta, entonces normalmente la relación entre la fuerza y la velocidad ya nos sale de la zona lineal. Entonces, claro, nosotros estamos en un curso introductorio. Entonces, nosotros lo que hacemos es simplemente asumir que vamos a trabajar en la zona lineal. ¿Sí? Entonces, eso significa que la velocidad relativa entre los extremos del amortiguador es proporcional a la fuerza que se aplica. Y eso es lo que escribo aquí. Entonces, ¿qué pasa si es que tenemos una velocidad muy alta? Pues simplemente que la fuerza que se desarrolla no va a ser proporcional a la velocidad, sino probablemente la velocidad al cuadrado, ¿no? Y eso es típico, por ejemplo, de un problema de el balance de los barcos. Sin embargo, nosotros siempre vamos a estar asumiendo que estamos en el ámbito lineal. Entonces, esta constante C que muestran aquí es la constante de proporcionalidad. Y es un lío, porque fíjense bien, en el esquema que les estoy mostrando, eso es un fluido viscoso. Y la dinámica de fluidos viscosos es extremadamente complicada. One more time. Extremadamente complicada. Entonces, de hecho, ustedes por todo lado en ingeniería ya ven que hay técnicas para manejar numéricamente los fluidos, porque analíticamente es virtualmente imposible. Vamos a responder a eso justamente con el decremento logarítmico. Por ahora, supongamos que conocemos la constante C. ¿Sí? Vamos a asumir que la conocemos, de alguna forma. O asumimos un valor para la constante C. Pero ya eso no es problema. Pensemos. Entonces, ahora sí, pongamos esto en nuestro esquema del sistema. Allí lo tengo. Entonces, antes solo teníamos el resorte y la masa. Ahora, además de ello, tenemos el amortiguador. Por favor, el resorte con rigidez K, el amortiguador con coeficiente C, los dos no tienen masa. O asumimos que no tienen masa. Eso significa que los dos tienen que estar en un equilibrio estático continuo. ¿Sí? Porque como no tienen masa, si hubiera un desequilibrio de fuerzas, eso los aceleraría al infinito. Entonces, una vez que colocamos el bloque, entonces el resorte se alarga un poco, delta sub 0, debido al peso. Fíjense bien, esas dos fuerzas, la una hacia arriba, la otra hacia abajo, se cancelan entre sí, de tal manera que ya no me interesa el equilibrio estático. Lo que sucede es, ¿qué es lo que pasa después del equilibrio estático? ¿Sí? Entonces, claramente yo pongo aquí, ¿no?, de que hacia abajo, yo declaro que el movimiento lo voy a llamar positivo. Fíjense bien, por favor, eso es algo vital. Ya lo hemos insistido en clase, pero igual lo voy a seguir insistiendo. Yo declaro que el movimiento a partir de la posición de equilibrio estático es positivo hacia abajo. Entonces, lo que hacemos es, movamos el cuerpo, el bloquecito, en dirección positiva. Entonces, como ahora vamos a incluir el amortiguador, entonces yo pienso que hacia abajo se ha desplazado y además se está moviendo con velocidad positiva, es decir, hacia abajo. Entonces, como resultado de eso, entonces voy a tener la fuerza del resorte y la fuerza del amortiguador. Los dos en sentido negativo. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, esto es clásico. Este de aquí es el restaurador. Entonces, el restaurador, efecto restaurador, recuerden, ¿no? Se siente que
que el cuerpo está fuera del equilibrio. Y entonces el efecto restaurador quiere regresarlo. Por eso es que siempre se opone, fíjense, apunta hacia arriba cuando el positivo es hacia abajo. Y esto es parecido. Es decir, se mueve con velocidad positiva hacia abajo y el amortiguador se opone a ese movimiento. Equilibrio dinámico, ley de Newton, las dos fuerzas, y esa es la ecuación de movimiento. Entonces, recuerden, ¿no? Los tres términos tienen signo positivo. Si uno de los términos no tuviera el mismo signo, eso significa que en el paso anterior, o el resorte o el amortiguador eran positivos. Y eso no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, por favor, a veces hay sistemas un poco más complicados, ¿no? Y las direcciones o los sentidos pueden cambiar. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Si ustedes llegan a esta ecuación y uno de los términos tiene signo negativo, hay que chequear. Es posible que signifique algo raro. Bueno, de vez en cuando sí hay algún efecto medio extraño, pero normalmente en nuestros cursos no lo hay. Entonces revisen porque muy probablemente cometieron un error en algún signo. Antes de resolver, siempre es bueno identificar el enemigo. Entonces en este caso es una ecuación diferencial ordinaria porque W únicamente depende del tiempo. Es lineal. Entonces yo me doy cuenta que aquí tengo la segunda derivada, aquí tengo la primera derivada, W. Y no hay ningún término en el cual tengamos que la función W o sus derivadas esté multiplicada por sí mismo o por una de sus derivadas. No lo es. Eso significa que el problema es lineal, eso significa que yo puedo obtener soluciones separadas y luego generar o preparar una solución más general con la combinación lineal de ellas. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que soy capaz de aplicar el principio de superposición. ¿Qué más? Coeficiente constante. Entonces el M, el C y el K son constantes. Entonces automáticamente, si yo tengo una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, automáticamente pienso en la solución exponencial como posible. ¿Ya? Y bueno, además de eso es homogénea, si en el lado derecho no hay término diferente, o sea, que sea independiente de W. Y esto es típico de los problemas de oscilación libre. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿no? Si W fuera idénticamente 0, la segunda derivada sería 0, la primera derivada sería 0, W es 0, entonces se satisface. Entonces, cuando tengo un problema homogéneo, yo razono y digo, voy a buscar un parámetro que me haga no trivial la solución. ¿Sí? Entonces, es bueno estar consciente de ello. Y de segundo orden, eso implica que en este caso, con un grado de libertad, necesito dos condiciones iniciales porque van a aparecer dos constantes de integración. Entonces, ya dijimos, ¿no? Si es un problema, es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, la exponencial es solución. Entonces, en este caso, la constante A y la constante S hay que determinarlas. ¿Sí? Reemplazando en la ecuación diferencial, tenemos eso. Entonces, el producto, esto que está entre paréntesis, y esto de acá, que es W, esto de aquí es W, y debe ser 0. Entonces, lo primero que se nos ocurre es hacer que esto sea 0. Pero si esto es 0, entonces automáticamente eso significa que el cuerpo no se mueve. Eso no tiene sentido. Porque yo estoy viendo que se está moviendo. Entonces, fíjense, ¿no? El razonamiento que estamos siguiendo es el razonamiento que uno sigue cuando busca la solución de un problema homogéneo. Buscamos S, que me haga AE a la ST diferente de 0. ¿Sí? Ese es el valor principal. Entonces, ni hablar. Lo que tengo que hacer 0 es ese término de allí. Es una ecuación algebraica, cuadrática. Entonces hay dos opciones. Ahí están. Menos B, más menos, etcétera, dividido para 2A. Entonces lo que hicimos fue el 2A, que sería 2M, lo metimos en el radical. Entonces, yo tengo un radical aquí y dentro del radical tengo una diferencia.
Entonces, automáticamente le digo, oye, si es que esa cosa, el radical fuera negativo, con la raíz cuadrada me produciría un imaginario. Entonces, si es que yo tengo este número positivo, ¿sí? La solución sería de una forma muy diferente si este número aquí fuera negativo. Muy, muy diferente. ¿Sí? Entonces, si este número que está aquí fuera negativo, el S sería complejo y la parte imaginaria colocada acá como exponente produciría que el W fuera de tipo armónico. ¿Sí? Totalmente diferente. Fíjense bien, si es que este número fuera positivo, entonces usted se da cuenta de que aquí tengo C sobre 2M cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, este número que está aquí, este primer término, es igual que el que está aquí afuera. Ahora, a este número yo le resto algo, un poquito. Entonces, eso significa que el radical, todo esto que está aquí, es en valor absoluto menor que C sobre 2M. Entonces, si eso es tal, entonces, cuando yo tomo el signo positivo, ¿sí? Del radical, sumando los dos términos, como esto que está aquí es menor, el resultado va a ser negativo. Si tomo los dos negativos, pues ni hablar, el resultado va a ser negativo. ¿Qué estoy queriendo decir? Que cuando esto, el radical es positivo, el S1 o 2, los dos, son reales negativos. Entonces, si yo pongo acá real negativo, entonces significa que el W va a morir muy rápidamente. Es decir, un exponencial con exponente real negativo muere, decrece muy rápidamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Siempre utilizan el término crece exponencialmente. Cuando el S es positivo, en cambio, eso crece muy rápidamente. Entonces aquí cuando el S es negativo, muere muy rápidamente. Entonces, a nosotros en este curso nos interesa, son los problemas que trabajamos, nos interesa el caso en el cual esto que está aquí, en el radical, es negativo. Eso significaría que el S va a tener una componente imaginaria, lo cual implica que el W va a tener una parte o un comportamiento, una característica de tipo armónico. ¿Sí? Entonces, ¿cuán cerca o cuán lejos estamos de esa frontera? ¿Sí? De la frontera de que tenemos armónico o no armónico en la solución. Entonces, al valor extremo lo llamamos el valor crítico. Entonces, ¿cuál es este valor? El valor crítico sería el valor en el cual esto es 0. Pues si esto es 0, lo pongo al lado derecho, saco raíz cuadrada, el 2m lo pongo acá y ese es el resultado. Entonces, el valor crítico es 2m omega sub 0. Entonces, vale la pena recordar esto, ponerlo en la memoria, ¿no? En el RAM de ustedes. El C crítico es 2m omega sub 0. Fíjense bien, aquí, en esta expresión de acá, yo podría cancelar. Aquí tengo m y acá tengo raíz de m. Entonces, también lo podríamos escribir como 2 y por la raíz de k por m. O bien 2m omega sub 0. ¿Sí? Son formas de decir lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una cantidad de C, de amortiguamiento, entonces yo me intereso en saber cuán cerca estoy del crítico. ¿Sí? Porque si estoy muy cerca del crítico, eso significa que voy a tener un movimiento que muere muy rápido. En cambio, si estoy muy por debajo del crítico, eso significa que este número va a ser un negativo y el S me va a hacer que el W tenga una característica de tipo armónica. Entonces, para juzgar rápidamente el C respecto al C crítico, lo que hacemos es definimos un nuevo parámetro. ¿Sí? Definimos como relación entre el valor del C que yo realmente tengo respecto del valor crítico. Entonces, eso normalmente lo expresamos en términos porcentuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el valor mágico que yo siempre les he mencionado es 10%, es decir, 0.1. Entonces, para mí, si yo tengo un valor de C, esta letra es la letra C, de, por ejemplo, 0.05, eso significa que el amortiguamiento es bien bajo.
¿sí? Y ya van a ver eso cuando hablemos de oscilación forzada. Eso significa que en la respuesta del sistema va a ser una respuesta bien alta. Cuando tengo un valor encima de 0,1, 0,12, 0,14, normalmente es relativamente alto, ¿sí? Y es bueno porque significa que la respuesta del sistema en oscilación forzada va a ser baja. Muy bien. Entonces, fíjense, tenemos una cosa como esta, reemplazando el valor del C crítico, 2m sobre omega sub 0. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí yo tengo C sobre 2m, entonces C sobre 2m sería psi por omega sub 0. Aquí tendríamos psi sobre omega sub 0, sino que está al cuadrado. Y el K sobre m, ya sabemos que es omega sub 0 cuadrado. Entonces podríamos reescribir esto de manera más sencilla en función de psi y en función de omega sub 0. Es lo que hacemos en la siguiente transparencia. Ahora, déjenme ir para atrás un ratito. Como yo les había dicho, ¿no?, que esto con un valor negativo es típico o es los casos que nos interesan a nosotros. Porque esos casos implican que hay oscilación del sistema. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Asumamos que el C es menor que el crítico. Eso significa que asumimos que este número va a ser negativo. Entonces, para escribir esto de manera acorde, entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar por la raíz de menos 1 y aquí adentro le voy a cambiar de signo. Entonces, eso es lo que yo les voy a mostrar aquí. Pero fíjense, tengo el i afuera, raíz de menos 1, y esto de aquí ya le cambié de signo. Entonces, déjenme ir para atrás. Entonces, tengo c sobre 2m, que sería psi omega sub 0 y el negativo. C sobre 2m, psi sobre por omega sub 0 cuadrado. Y omega sub 0 cuadrado de acá. Pero estos dos de aquí ya le cambio el signo porque estoy multiplicando por menos 1. Ahí está. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros amortiguamiento subcrítico. Es decir, el amortiguamiento que está presente en el sistema está por debajo del crítico. Si estamos en este caso, eso significa que el psi es menor que 1, este número es negativo, y entonces significaría que el S12 aquí vamos a tener una parte que es imaginaria. Entonces, esta parte imaginaria hace que el W tenga una forma armónica, ¿sí? El primer término siempre va a ser un real negativo. Entonces, si yo pongo ese término aquí, eso significaría que el E a la menos algo por tiempo hace que el movimiento decrezca todo el tiempo. Entonces, si considero los términos acá arriba, entonces lo que va a resultar va a ser es un armónico que decae en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de problemas con el que manejamos acá. Armónicos que decaen en el tiempo. Entonces, tenemos dos opciones, el uno con el más, el uno con menos, lo ponemos acá y son los dos términos. Entonces, esto ya lo hicimos en el subcapítulo anterior. Entonces, los dos tienen e a la menos z sub 0 tiempo, menos z sub 0 tiempo. Por favor, este negativo, no hay que olvidarlo, ¿sí? Porque si ustedes se olvidan, entonces la función va a crecer en lugar de morir en el tiempo. Entonces, por favor, no hay cómo olvidarse de ese negativo, ¿sí? Y ahora tengo e a la más i omega 0 raíz de tata y e a la menos. Entonces, esos dos términos, igual que hicimos en el capítulo, perdón, en el subcapítulo anterior, los combinamos y me dan un armónico con frecuencia, la que vamos a llamar omega sub d. Aquí me olvidé de escribirlo, ya lo voy a tratar de relacionar. Entonces, esta parte que está aquí, esto que está aquí, es lo que llamamos omega sub d, de Damped. Entonces, sería la frecuencia, pero considerando el amortiguador, ¿sí? Entonces, va a ser omega sub d. No tengo aquí el puntero, entonces estoy en problema. Entonces, eso. Aquí es una D. Créanlo o no, esta es una D. ¿Ok? Entonces, eso
lo ponemos acá de manera más compacta. ¿Sí? Pero fíjense bien, el e a la menos z omega 0 tiempo está acá adelante. Y esto es importante, por favor, este negativo es importantísimo porque eso significa que esta oscilación va a morir. ¿Sí? El resto, esta parte de acá, es el hecho de que aparece este i. ¿Sí? Eso significa que esta parte de aquí, tal como habíamos previsto, es armónica. Entonces, si combinamos los dos, entonces ya sabemos lo que va a pasar, que el resultado va a ser un armónico que decae en el tiempo. Ahora, a su vez, esta parte que está aquí entre corchetes, ya sabemos que es un armónico, entonces lo podemos expresar de las tres formas. Es decir, en la primera, aquí hay un coseno-seno, en la segunda hay una amplitud con un desfase, y en el tercero hay una amplitud compleja con e a la i omega dt. De las tres formas representa lo mismo. Es un armónico con frecuencia omega sub d y un desfase. Todo eso de aquí está multiplicado por e a la menos z omega 0 tiempo. Entonces, todo esto de aquí hace que en el tiempo esa función decaiga y muera. ¿Sí? Entonces, eso. No sé si hay alguna inquietud hasta ahí, por favor. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Entonces, ahí lo estoy reescribiendo, pero en función de las condiciones iniciales. Déjenme ir para atrás. Entonces, yo tengo A1 y A2. Entonces, recuerden lo que dijimos en la primera parte del curso. A1 y A2 depende de las condiciones iniciales. Entonces, si empezamos con cualquiera de las tres formas para expresar el armónico, yo debería llegar a determinar las constantes de integración. Es decir, si expreso el armónico de esta forma, tengo que determinar A1 y A2. Si lo expreso de la segunda forma, tengo que encontrar A y beta. Y si lo hago con la tercera, tengo que encontrar A real y A imaginario. Con las tres debería llegar a lo mismo. Pero algebraicamente es un poquito más sencillo si yo empiezo con la primera. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, ¿no? Si W es C es a tiempo cero, esto vale 1, esto vale 1, esto vale 0. Entonces, directamente W a tiempo cero es A1 y esa es condición inicial. Entonces, acá, si ustedes ven que ya directamente aquí aparece W como si fuera A1. Luego, tienen que derivar. Hay que tener cuidado porque este es el producto de uno y otro término. Los dos dependen del tiempo. Entonces, la derivada, recuerden la regla de la cadena. Derivan el primero por el segundo, más el primero por la derivada la derivada del primero por el segundo. ¿Sí? Evalúan a tiempo cero y de ahí sacan la segunda constante que les da todo esto de aquí. Hay que tener cuidado. Esta es la velocidad inicial, esta es la frecuencia natural sin amortiguamiento, esta es la posición inicial. ¿Sí? Y omega sub d es la frecuencia amortiguada. Entonces, si esto fuera un desplazamiento lineal, entonces usted se da cuenta de que omega sub 0 es 1 sobre tiempo, W sub 0 es longitud. Entonces, el producto tiene unidades de velocidad, longitud sobre tiempo. Entonces, se puede combinar con esto. Entonces, arriba tengo L sobre T, abajo tengo 1 sobre T, hago el cociente, me da L. Papas, papas, papas. Por favor, esto es ingeniería, no es matemática. Una vez que tengo eso, ahí lo puedo poner de esta forma de acá. ¿Ok? Si graficamos eso, ahí tenemos el resultado. Entonces, claramente se nota que es un armónico que muere. Entonces, yo empiezo por aquí. Caramba. Empiezo por aquí y yo me doy cuenta de que esto muere. Allí. Entonces, aquí tengo tres curvas
amarilla, azul y no sé qué color es, moradito. Y entonces lo que cambió aquí fueron las condiciones iniciales. Entonces, por ejemplo, con la azul, ¿sí? La velocidad inicial era 0. Entonces usted ve que aquí sale como horizontal. La amarilla, hacia abajo, igual que Barcelona, la velocidad es negativo. Y la magenta, hacia arriba, entonces la velocidad es positiva 1. Por favor, las condiciones iniciales van a incidir sobre la amplitud C, pero las condiciones iniciales no inciden sobre la frecuencia amortiguada o sobre el período amortiguado. ¿Sí? Las condiciones iniciales no inciden sobre la frecuencia natural amortiguada. Inciden sobre la amplitud, inciden sobre el desfase, sobre beta, sobre 6 sobre beta, pero no inciden sobre omega sub d. Entonces, hay que estar bien claros en eso. Entonces, el resultado, claro, en el magenta, este número es positivo, entonces los dos números se suman. En el amarillo, el B sub 0 es negativo, entonces aquí sale la diferencia. Entonces, como este término es más pequeño, entonces el C es más pequeño, usted se da cuenta de lo que sucede acá. Allí. No sé si hay alguna inquietud al respecto. Por favor. Fíjense, una vez que yo tengo esta expresión de aquí, entonces esta parte que está aquí es un exponencial. Entonces, yo podría aquí graficar el exponencial. Así. Con el positivo y con signo negativo. Entonces, este de aquí es esta función que tengo aquí. Que lo va como cubriendo. En inglés se dice envelope. Lo va cubriendo. ¿Sí? Y ahí dentro tengo el coseno, que ya sabemos que va con más menos, más menos, más menos. Entonces el resultado va a ser una función que obviamente se reduce, pero que tiene un comportamiento armónico. Ahora, fíjense bien, nosotros estamos trabajando con valores de psi menores que 1. Y ese es el caso clásico de nuestra área, ¿no? Yo les he comentado que el caso clásico en el que psi es alto, muy alto, es un caso del área de la electrónica. En mi época, ¿no? Se hablaba del control automático del ascensor. Entonces, usted aplasta piso quinto. Entonces, el sistema siente que está en el piso 1. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a elevarse para tratar de reducir la diferencia. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si es que yo no hiciera nada? Pues simplemente que en lugar de llegar al quinto, me voy a overshoot, me voy a pasar del quinto y voy a llegar al sexto. Entonces, ahí va a sentir, oye, tengo que ir al quinto, entonces empieza a bajar. Entonces, en el momento que baja, no se detiene en el quinto, sino que baja un poco más hasta el 4,5. Y luego, entonces sube y baja. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ellos con control automático hacen que el sí sea 1. Entonces, sube, 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 y cuando ya siente que está relativamente cerca, suavemente llega al piso quinto. No se pasa, porque si no sería muy molestoso para los pasajeros. Pero nosotros no, nosotros normalmente trabajamos con valores de psi menores que 1, desafortunadamente. Entonces significa que vamos a tener oscilación. Digo desafortunadamente porque si tuviéramos valores de psi mayores que 1, no habría oscilación, nadie se mareara. Pero desafortunadamente nos tocó vivir de esa forma. Entonces los problemas con los que normalmente trabajamos tienen valor de psi menor que 1 y tenemos que aceptar que hay oscilación, simplemente. Bien, hasta ahí no sé si hay alguna inquietud, una pregunta. Yo tenía una pregunta, doctor. Buenos días. Sí, ¿quién es? Perdón, ¿quién es? Guacón. Ah, ya, ok. Dígame. Respecto a las condiciones de frontera, la que usted asumió puede ser general al momento de que, digamos, tengamos algún problema y no nos den ninguna condición de frontera. Podemos aplicarla. Lo que pasa es lo siguiente, o sea, en este caso, yo estoy diciendo, las condiciones de frontera son
A tiempo cero, el valor es W sub 0. A tiempo cero, la velocidad es V sub 0. Si es que usted no los conoce, no hay manera de que pueda evaluar esos dos constantes. O sea, si yo no le digo W sub 0 vale tanto y V sub 0 vale tanto, no hay forma de que usted evalúe este y el término de acá. Entonces, si es que yo no les doy las condiciones iniciales, o sea, no hay manera que evalúen esas constantes. Entonces, lo único que usted podría decir es, la solución es esta. Ahora, si es que yo les pido, por ejemplo, que calculen la amplitud y no les doy las condiciones iniciales, o sea, obviamente que ustedes no pueden completarlo. Entonces, simplemente tienen que decirme, doctor, no hay condiciones iniciales. Entonces, es posible que me haya olvidado. En otros casos, usted va a ver que es implícito, ¿no? Por ejemplo, muchas veces usted dice, ¿no? Yo cojo al bloque y lo desplazo, ¿sí? Una cantidad, y luego lo suelto. ¿Qué significa lo suelto en términos de velocidad, señor Wacón? ¿Cuál sería la velocidad si yo lo suelto? ¿Cuál sería la velocidad inicial, señor Wacón? Si usted lo suelta, Sí. el reposo no sería. ¿Cuánto sería la velocidad inicial? Al comienzo sería 0, ¿no? Sería 0, claro. Exacto. Entonces, si yo cojo el bloque y lo empujo hacia abajo, lo empujo hacia arriba, yo le estoy dando una velocidad inicial. Pero si yo lo suelto, eso significa que no le estoy dando una velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial es 0. Entonces, hay que fijarse en esos detalles, ¿no? Porque todo eso es información que la podemos utilizar. Pero sí, definitivamente, si las condiciones iniciales no se dan, no hay manera de evaluar la constante de integración. Eso es lo que podría decir. No sé si doctor, gracias. Ok, no hay cuidado. No sé si hay alguna otra inquietud. No. Bien. Vamos a hacer un receso para recuperar mi garganta. Fíjense bien, la sesión de hoy es solamente para recordar lo que ya explicamos en clase. Entonces, cuando regresemos, vamos a explicar el concepto de decremento logarítmico. Ese sí es nuevo, pero realmente es algo muy sencillo. Y con ese vamos a comentar sobre los resultados de la primera parte de la prueba que ustedes hicieron el miércoles pasado. Entonces, hacemos un receso.